hablar sobre los fonemas. Los fonemas decíamos que era la unidad mínima en el plano fonológico. ¿Qué significa esto? Que es la unidad mínima, lo mínimo que podemos decir al hablar, ¿sí? O sea, el sonido mínimo que podemos hacer al hablar, o sea, el sonido de cada una de las letras, ¿verdad? L, m, p, t, d, ¿verdad? Esos son los fonemas. Estos fonemas, ¿verdad? Son unidades fónicas abstractas o mensajes manifestados como sonidos cuando se habla. Tienen relevancia a veces al hablar, ¿verdad? Permiten distinguir entre varios sonidos lingüísticos, porque no es lo mismo decir sobre que pobre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, debemos hacer estos sonidos principalmente cuando estamos dictando o estamos leyendo, ¿verdad? También cuando leemos, es importante tomar y cambiar la entonación de la voz cuando vemos un signo de interrogación, un signo de admiración, porque así es mejor la lectura y hay una mejor comprensión. Les decía de los sonidos, ¿verdad? Estos fonemas son importantes porque solo con cambiar la inicial, aunque la terminación de la palabra no cambie, pero ya es algo completamente diferente. Para hablar de fonemas, tenemos que hablar también de el contexto fonológico. Este contexto fonológico, recordando un poco, el contexto es todo lo que le rodea. Entonces, lo mismo pasa con los fonemas, ¿verdad? No se escucha de la misma forma li, que la, que lo, que le, que me, que pe, ¿verdad? Entonces, el contexto va a cambiar. Eso es el contexto, o sea, y también la acentuación puede cambiar según el contexto, aparte de lo que les decía de que no era lo mismo al combinar y hacer sílabas. También la procedencia geográfica influye o los cambios de una región a otra, ¿verdad? Los guatemaltecos no hablamos como los mexicanos ni como los hondureños, como los colombianos o chilenos, cada quien tiene diferente acento. Entonces, por eso dice que es importante ver el contexto fonológico porque a veces pueden pronunciar, ¿verdad?, de una manera diferente ciertas letras. La fonología, también vamos a hablar de fonología y de la fonética. Fonología es la ciencia o el estudio de los fonemas y establece los sonidos que tienen una función distintiva entre los innumerables sonidos posibles de emitir a través del habla. Sonidos capaces de referir significados distintos, lo que les decía, sobre y pobre, ¿verdad? Y ahora, la fonética, por el otro lado, es el estudio de la forma en que se produce esos sonidos, ¿sí? O sea, uno estudia los sonidos y cómo van a cambiar, lo que les estaba explicando. Ahora la fonética es qué es lo que nosotros utilizamos o cuál es la forma que vamos a utilizar para que pueda producirse ese sonido, ¿verdad? Entonces ya nos basamos en los órganos del cuerpo, podríamos decir, que utilizamos para que salga ese sonido. La forma de producirse o proceso de percepción en el oído. Entonces, dependiendo cuál es la entonación que usamos y todo, así vamos a aprender. Por eso, cuando hay personas, ¿verdad?, que son sordas y emiten sonidos, porque todos los demás órganos están bien, solo el sentido del oído es donde tienen esa deficiencia. Y no pueden hablar, no porque no puedan emitir los sonidos, sino porque no escuchan. Y nosotros aprendemos a hablar por el oído, o sea, escuchamos decir una palabra y entonces ya la podemos repetir. También los sonidos o unidades fónicas, ¿verdad?, se suceden uno de otros. En los fonemas, como les decía, al formar sílabas o formar palabras, va una letra seguida de la otra. Pero
cuando estamos hablando de fonemas, o sea, al hablar, va sonidos seguido uno de otro. Cada lengua, ¿verdad?, posee también estos diferentes sonidos y dependiendo, va a ayudar a diferenciar también lo que se quiere decir. También cuando hablábamos de cada lengua o cada idioma, ¿verdad?, tiene diferentes sonidos. No todos son como el español. No, en inglés también hay esta fonética, ¿verdad? O estos fonemas, como estudian ustedes, ¿verdad? Phonics. Entonces, ahí ya les explican cuál es la entonación de cada una de las letras o el tono que tiene que tener cada letra. También hablábamos de que los sonidos al hablar no son tan relevantes como al escribir. Por ejemplo, cuando estamos diciendo la S, la Z y la C, ¿verdad? A veces no hacemos tanta diferencia, pero les decía que es importante hacerlo cuando estamos dictando o estamos leyendo para que vayamos afinando ese oído y a la vez mejoremos nuestra ortografía. También la acentuación o el sonido producido según la posición de la lengua. Era lo que les decía también, que influye, y esto es parte de lo que estudia la fonética, porque, por ejemplo, la T, ¿verdad? La N no es lo mismo que la M, la B, la K, la Z, ¿verdad? Entonces, colocamos la lengua dentro de los dientes o atrás de los dientes, ¿verdad? La boca bien cerrada. Entonces, sí hay diferencias en la posición de esto, ¿verdad? De la posición de la lengua para los diferentes fonemas.